Continuando con la unidad 1, en esta ocasión vamos a ver el tema del circuito eléctrico y la ley de Ohm. Nuevamente regresamos a nuestro circuito eléctrico, conformado por una fuente de voltaje que voy a denominarlo con la letra E, fuente de voltaje de la letra E. Tenemos una pila como elemento de voltaje que tiene su polo negativo y su polo positivo. Tenemos una resistencia que me va a consumir la corriente que se genere cuando yo cierre el circuito. Cuando yo cierro el circuito va a iniciar a circular una corriente que voy a denominarlo con la letra I. Por lo tanto, tenemos los tres elementos básicos de un circuito eléctrico: voltaje, corriente y resistencia. En el siglo XIX existió un científico que se llamaba George Simon Ohm, el cual, estudiando lo que es un circuito eléctrico, llegó a la definición de su famosísima ley, la ley de Ohm, que me enlaza los tres fenómenos que están dentro de un circuito eléctrico. Y tenemos estas tres definiciones que son producto de la ley de Ohm. La primera, la corriente. La corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado dividido entre la resistencia del elemento que consume la corriente eléctrica. En su forma textual decimos: la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo más corriente cuando tengo menos resistencia. ¿De acuerdo? El otro concepto de la ley de Ohm es el voltaje. El voltaje es directamente proporcional a la corriente que pasa por la resistencia. ¿Sí? Al voltaje también se le conoce como caída de tensión. Y el voltaje está en función de la resistencia y de la corriente. Una aplicación de este concepto es cuando estudiamos los conductores o calculamos los conductores eléctricos en una instalación eléctrica y vemos que nos afecta la distancia. Y la distancia eh, eh, afecta el valor de la resistencia del conductor. Si tenemos más resistencia o tenemos una longitud más grande en el conductor, va a aumentar su resistencia y va a haber una caída de voltaje. ¿Qué quiere decir caída de voltaje? Va a existir un voltaje, pero si inicialmente tenemos aquí un voltaje de 127 volts, debido a la resistencia va a disminuir en su valor, a valores de 100 o de 110 volts o menos. El otro concepto dentro de la ley de Ohm es el concepto de la resistencia. La resistencia es igual al voltaje aplicado sobre la corriente. Dicho textualmente, la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la parte de la corriente eléctrica. Aquí, si tenemos más resistencia, vamos a tener menor corriente. ¿Sí? Y si tenemos mayor corriente, vamos a tener menor resistencia. Esa es la aplicación de la ley de Ohm. Algo que a ustedes se les debe memorizar es hacer el círculo de las literales de la ley de Ohm. Esto se hace para saber calcular cada uno de los elementos. Unos lo ponen como triángulo, es lo mismo. Si yo quiero calcular voltaje, simplemente tapo la letra E y voy a saber que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto. Si yo quiero calcular corriente, tapo la letra I y voy a saber que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esto. Si yo quiero calcular resistencia, tapo la letra R y voy a saber que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Muchachos, esta es una ley fundamental. Antes de que entremos al análisis de circuitos eléctricos en corriente continua, grábense esta ley. Estas fórmulas son fundamentales. Gracias.